esta tercera sesión de nuestro Seminario Nacional sobre Prospectiva. El Colegio de Tamaulipas agradece el honor de su presencia en esta tarde. Y bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el de las perspectivas como herramientas para la formulación de las políticas migratorias, tema que estará a cargo del doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, de quien me permitiré leer una semblanza sobre su desarrollo académico. El maestro es maestro en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. Él es el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, para que pido un aplauso, por favor. Sea bienvenido, doctor. Bien, como les comentaba, el tema de esta tarde es la prospectiva como herramienta para la formulación de políticas migratorias, que al terminar el doctor nos hará el honor también la doctora Magda Yadira Robles Garza hacer algunos comentarios. Adelante, doctor. Hermano, siempre hay que estar agradecidos, es una señora en mi casa, y gracias a las autoridades del Colegio de Tamaulipas, al doctor Sidán por la invitación, y también gracias a ustedes por su presencia. ¿Se escucha? Muchas gracias. Bueno, les comentaba, gracias por su presencia, gracias a las autoridades del Colegio de Tamaulipas, al doctor Sidán por la invitación. Es un placer estar aquí, particularmente por un tema que se me hace muy pertinente por la realidad que vive nuestro país. Como saben, básicamente es un país con 4 realidades migratorias. A grandes rasgos, la presentación que les traigo el día de hoy va a versar precisamente sobre la importancia así de la perspectiva, algunos ejemplos de cómo se puede generar perspectiva en materia migratoria y también algunas propuestas para trabajar en este tipo de temas que, les reitero, son muy importantes, sobre todo por la realidad en la que vive nuestro país. De manera previa, en esta Semana Nacional de Prospectiva, ya me precedieron una serie de presentaciones muy importantes en materia de lo que es la prospectiva, de manera tal que yo no voy a hacer una disertación como tal. Solamente quiero destacar una serie de elementos que son importantísimos para tener una mejor perspectiva de lo que es la prospectiva. Y en ese sentido, bueno, ¿qué es la prospectiva? La prospectiva básicamente es metodología que tiene la suficiente permeabilidad para trabajar con teorías en diferentes áreas de las ciencias sociales. Eso es su gran virtud. Y por desgracia, y lo vamos a ver al final, es en ocasiones también su punto débil. Les puedo decir que, por ejemplo, la perspectiva nos permite básicamente vislumbrarnos cómo queremos ser, pero antes de llegar a eso tenemos que identificar en qué momento estamos y cuáles son las dinámicas de la sociedad. Es por eso que básicamente tenemos que reiterar que la perspectiva es, a final de cuentas, una reflexión de lo que el futuro puede ser con base al trabajo que realicemos nosotros como sociedad, como seres humanos. La perspectiva, a pesar de sus virtudes, no puede eliminar la negación por parte de los seres humanos para cambiar el futuro. Así es que en ese sentido, básicamente, el conocer las acciones de los hombres es lo que nos va a permitir tener una serie de herramientas para generar perspectiva. Hay diferentes formas de entender algo. Dos de ellas, la primera, hay dos en específico que les traigo el día de hoy. La primera de ellas es la cerrada, es decir, la determinista. Pensar que, bueno, si Donald Trump llega al poder, que era lo que platicábamos en la comida, si llega a la presidencia de Estados Unidos, bueno, México va a desaparecer por completo. Es demasiado determinista y no podríamos más que decir, oh cielos, se acabó la historia de México. Pero hay otra manera de ver lo que es el futuro. Y este futuro tiene que ver con una serie de elementos que básicamente nos permiten interpretar realidades múltiples, porque entre estas realidades no únicamente está el factor de Donald Trump como personaje, sino están una serie de elementos que tienen que ver con el ejercicio del poder en Estados Unidos, con una serie de elementos que tienen que ver con las relaciones entre Estados-nación,
con la participación de empresas transnacionales que les aseguro desde este momento difícilmente se sumarían a la propuesta política irrisoria de construir un muro que divida a final de cuentas a los dos países por completo para evitar la inmigración de mexicanos. Así es que les reitero, básicamente la prospectiva nos genera esta posibilidad de pensar en múltiples escenarios para actuar en consecuencia. Es bien importante entender, les reitero, que la prospectiva no únicamente es una serie o cúmulo de buenos deseos. La prospectiva está muy ligado con lo que es el pensamiento estratégico, es decir, analizar y con base a lo que se tiene, generar una serie de escenarios para actuar en consecuencia. Es por eso que aquí, de forma sintetizada, les traigo lo que es este proceso de prospectiva. En primer parte tenemos básicamente sí la prospectiva, pero también tenemos lo que es la planificación con lo que podemos prospectar, y también tenemos la gran oportunidad de gestionar y de modificar en el camino con base en los criterios que nosotros hemos elegido para tener un futuro. Esto básicamente, como les reiteraba, es simple y llanamente un punto de partida para entender estas ricas herramientas que tiene la prospectiva. No ahondaré más al respecto, pero con lo que vamos a ver más adelante vamos a poder aterrizar de mejor forma las ideas. No podía arrancar con lo que es migración sin reiterar lo que no es prospectiva, porque por desgracia cuando se venden espejitos se menosprecia lo que sí es prospectiva. Es por eso que básicamente les comento, la prospectiva no tiene la capacidad de adivinar al 100 lo que va a ocurrir en los siguientes 10, 20 años, pero sí te permite generar una serie de estrategias para enfrentarte a los diferentes escenarios que se podrían llevar a cabo en ese periodo. En segundo lugar, no, la prospectiva no puede salvar al mundo, imposible, cuando no hay voluntad de los seres humanos para modificar ese futuro, entre comillas lo pongo, ese futuro que ya está predestinado, que ya es prácticamente divino. Y finalmente, ¿qué no puede hacer la prospectiva? Abrir los ojos a aquellos que no lo desean, ya sea por negativa existencial o ya sea por intereses de carácter político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me voy a centrar básicamente en la importancia de lo que es la migración, tanto a nivel internacional, de manera muy sintética, como lo que es también la migración en México y también a nivel intraestatal, es decir, básicamente en una serie de estados de la República Mexicana y de manera particular en lo que es el estado de Tamaulipas. Yo les reitero, particularmente el caso mexicano tiene 4 procesos migratorios de gran importancia que tienen que ver sí con la gran inmigración. Uno, el primero de ellos, la gran inmigración de mexicanos hacia Estados Unidos. 2, el retorno ya también masivo de mexicanos que estuvieron varios años en Estados Unidos, ya sea de forma voluntaria o bien producto de las expulsiones que se han realizado. 3, la migración de tránsito, que precisamente Tamaulipas tiene mucho que ver en ese aspecto, la migración de tránsitos particularmente proveniente de Centroamérica. Y finalmente, mucho más reducido, la inmigración que llega a nuestro país para quedarse a vivir de manera, si no permanente, sí por varios años. La migración internacional en números, para ponerlo en perspectiva, son 232 millones de personas que son considerados migrantes internacionales, personas que viven en diferentes países a los que nacieron. Uno diría, 232 millones no es tanto, si consideramos que somos más de 7.000 millones de personas. Lo interesante es que nunca en la historia de la humanidad se había dado tal cantidad de migrantes porcentualmente hablando. Hoy en día representan estos 232 millones alrededor del 3.3% de la migración, perdón, de la población total. Uno pensaría de todos modos, no es tanto, es 3.3. Sin embargo, todo lo que conlleva la migración en materia de retos, no me refiero únicamente a problemas, sino como retos, salud, vivienda, sistemas legales, etcétera, 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 está poniendo en muchos sentidos de cabeza a varias regiones del mundo. Vean el caso europeo, que a pesar de lo que han avanzado en materia de derechos humanos, están llegando a una nueva visión, que están retomando una visión que es básicamente restrictiva para sacar de lo que es su territorio
a personas que son consideradas no solamente migrantes, sino también refugiados, y regresarlos a los países de origen, donde por cierto hay guerras, donde tuvieron participación de alguna u otra manera varios integrantes de la Unión Europea. Y finalmente, ustedes habrán escuchado constantemente que se han feminizado las migraciones, y sí se han feminizado porque hoy en día las mujeres representan el 49% del total de los migrantes internacionales. Hace 20, 30 años esta cifra no superaba el 20%. De manera tal que esto a grandes rasgos es parte de lo que son los números más importantes en materia de migración internacional. Pero les traigo unos comparativos poblacionales para tener una mejor perspectiva. Como se pueden dar cuenta, desde 1960 se ha generado un incremento en los flujos migratorios, en la migración internacional. Se pasó básicamente de tener 77.1 millones de personas, que representaban el 2.6% de la población mundial, a tener 231.5 millones de migrantes hoy en día, es decir, el 3.2%, 3.3% de la población total. Y esto no va a disminuir, y para allá vamos en materia de prospectiva. Voy a dejar al Colegio de Tamaulipas la presentación por si alguien desea acceder a ella, con mucho gusto es de ustedes, por eso no me voy a detener en cada uno de los datos. Principales países expulsores. Esto tiene que ver con una serie de dinámicas, sí de globalización, sí de conflictos, y es por eso que podemos entender que hoy en día el país que más emigrantes tiene en el mundo es India, producto básicamente de una migración que es calificada, en el caso de India, no en el caso mexicano. Como recordarán, la India en su momento fue colonia del Reino Unido, y eso les permitió tener un desarrollo amplio del idioma inglés, y se han generado una serie de, han desarrollado una serie de cuestiones que tienen que ver con la tecnología, de manera tal que muchos de sus emigrados en la India se han colocado en diferentes partes del mundo. No sé si les ha pasado en alguna ocasión que hablan a un call center para resolver algún problema tecnológico y les contesta alguien con un acento raro, probablemente es de la India. En el caso mexicano se encuentra en segundo lugar con 13.2 millones de migrantes. Se encuentra Rusia, China, Bangladesh, Pakistán y finalmente Reino Unido. Reino Unido también con una gran cantidad de migrados hacia países del norte y hacia lugares donde se requiere también mano de obra calificada o bien empresarios. Básicamente estos son, insisto, los principales países expulsores de migrantes. ¿Cuáles son los principales receptores? Esto no ha cambiado mucho en un siglo. Estados Unidos sigue a la cabeza, y varios de los países europeos, sobre todo en el centro de Europa, son los que se encuentran en los primeros lugares de recepción. Destaco solamente a Estados Unidos, que hoy en día tiene más de 45 millones de inmigrantes, y también destaco a Alemania con 9.8%, que como saben es la locomotora económica de Europa y por eso tiene gran cantidad de inmigrantes, porque también los necesita. Reino Unido, Francia, todos estos países que en algún momento fueron colonizadores, España e Italia. España, a pesar de la gran crisis económica de la que no ha salido, todavía tiene una gran cantidad de inmigrantes, sobre todo latinoamericanos. Y vamos a cerrar con esta perspectiva general de lo que es la migración internacional, con una serie de cifras que también son muy importantes. ¿Cuáles son los principales países receptores de remesas y los principales países de los que salen las remesas? En el caso de India, tiene concordancia con la gran cantidad de personas que se encuentran en el extranjero, es el que recibe mayor cantidad de remesas. Son aproximadamente 71.000 millones de dólares, y reciben mucho, además de que son muchos indios en el mundo, porque están en puestos laborales que son, a final de cuentas, aquellos que les generan más retribución en comparación a caso mexicano. Reitero, en el caso de México es una fuente muy importante de ingresos, las remesas, pero no es el primer lugar de los países en el mundo que recibe remesas. Le sigue China, Filipinas, Francia. Francia, particularmente, como saben, tiene también una gran presencia hay una gran presencia de franceses en diferentes países del mundo en trabajos bien calificados, y también se contabilizan a muchas personas que son originarias
de África, pero que también pueden acceder de alguna manera a la nacionalidad francesa, y es por eso que podemos entender la gran cantidad de monto de remesas. México con 24.231 millones de dólares. Es importante entender que en los últimos 10 años al menos, el monto mínimo que se recibe en este país por concepto de remesas no ha bajado de los 20.000 millones de dólares. Y permítanme ser obvio, es mucha lana. Por eso la importancia de la migración mexicana. Nigeria, Egipto, Pakistán, Alemania y Bangladesh le siguen. Países receptores. Los receptores me volé una diapositiva, no se preocupen. Bueno, ¿esto qué representa? A final de cuentas, la migración internacional hoy en día es un gran reto y tiene una serie de aristas que tienen que ser afrontadas por los diferentes estados-nación, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general. Y estas aristas, las más importantes, son las siguientes. Uno, hay una serie de retos poblacionales. Países que pierden migración, que pierden mano de obra, que pierden material altamente calificado o no altamente calificado, pero lo pierden, y otros que a su vez reciben este tipo de trabajadores económicos, que tienen que ver con las remesas, pero también tiene que ver con una serie de servicios de salud para las migraciones que llegan a los países de destino. Tiene que ver también con una serie de retos en materia, insisto, de salud, de educación y también, que es lo más polémico, de integración. ¿Qué modelos de integración se deben de generar para que las inmigraciones que van llegando puedan ser parte íntegra de las sociedades? Y es ahí donde cae precisamente lo que es el marco prospectivo. En el caso de México, y para terminar, insisto, esta visión general, primero de la migración internacional, después de México y finalizamos con Tamaulipas, les reitero, México tiene los cuatro patrones más importantes en materia de migración internacional. Aquí los datos. En materia de migración, como sabemos, alrededor de 11.5 millones de mexicanos se encuentran en Estados Unidos. La cifra llegó hasta los 12.5 millones de mexicanos, de personas nacidas en México viviendo en Estados Unidos. Si le sumamos a las personas de origen mexicano, hoy en día tendríamos que hablar que hay más de 40 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Eso obviamente implica muchos retos, tanto para México, país expulsor, como para Estados Unidos, país que recibe esta migración. En materia de inmigración, ahí hago una pausa. Uno pensaría que en México hay una gran cantidad de inmigrantes que llegan para vivir de manera, si no permanente, al menos más de 2, 3, 4 años. La verdad es que en ese sentido México es muy cerrado, y eso lo tengo que destacar porque me sorprende que, a pesar de que se cataloga al mexicano como muy buena onda, en las diferentes encuestas que se han realizado en los últimos 4 o 5 años somos muy reacios a la llegada de inmigrantes de otros países, particularmente de Centroamérica. A grandes rasgos, de acuerdo con el censo del 2010, el 0.9% de la población que habita en nuestro país sería nacida en el extranjero. Pero aquí hay un dato muy particular. En 2010 ya había regreso de mexicanos de Estados Unidos y muchos venían con sus hijos y fueron contabilizados en el censo. De manera tal que es probable que en nuestro país, probablemente menos del 0.5% de la población es extranjera propiamente. En lo que se refiere a tránsito, y que esto también, insisto, tiene mucho que ver con lo que es, a final de cuentas, Tamaulipas, que forma parte de los estados colindantes con Estados Unidos, los estados mexicanos colindantes con Estados Unidos, los flujos migratorios llegaron a un tope en el año 2005 de más de 420,000, todos los años, 420,000 centroamericanos que llegaban a México en tránsito y llegaban a Estados Unidos. Eso es únicamente los que llegaban a Estados Unidos, no el total de todo el flujo que podría llegar probablemente a más del 1.000.000 de personas en tránsito por nuestro país. Y finalmente, el problema que enfrenta hoy en día nuestro país es la gran cantidad de mexicanos que son retornados de Estados Unidos, o que bien retornan por su propia voluntad, básicamente porque Estados Unidos no ha logrado recuperarse en diferentes sectores estratégicos económicos, entre ellos el de la construcción. Insisto, este es el panorama general de México, y cierro con los patrones migratorios en Tamaulipas. En materia de inmigración local,
y también internacional. En primer lugar, el grado de intensidad migratoria, que básicamente se refiere a la gran cantidad de personas que emigran o que inmigran a un estado dentro de nuestro propio país, nos indican que ocupa el lugar 21. Es decir, 500,000 de tamaulipecos se calcula aproximadamente están en Estados Unidos. 500,000 de tamaulipecos. Son cifras conservadoras, probablemente esta cifra sea mucho mayor. En materia de remesas, ¿cuántas llegaron a Tamaulipas? Llegaron 833 millones de dólares. Uno diría, ¿es algo despreciable? Bueno, a mí no me caería mal $1 millón de los 833. La inmigración interestatal al alza. Se calcula que, de acuerdo con en el periodo 2000-2010, alrededor de 515,000 personas originarios de otros estados de la República llegaron al estado de Tamaulipas para realizar diferentes actividades. Y aquí no estamos contando lo que es, a final de cuentas, al menos en la agenda de los medios, lo que más ha destacado en los últimos años, por desgracia, en materia de migración para Tamaulipas. Cómo se ha afrontado la migración de paso por Tamaulipas, que es muy importante porque a final de cuentas es paso obligado para llegar a Estados Unidos, y como sabemos, a raíz de San Fernando, de la desgracia en San Fernando en 2010, la prensa internacional ha conocido más a Tamaulipas por esa situación que por todas sus maravillas. Y entramos ya a lo que es el uso de la perspectiva. En materia de migración, básicamente se han tenido dos elementos en los que se ha enfocado lo que es el estudio, insisto, el estudio aplicado de la perspectiva a la migración. El primero de ellos tiene que ver básicamente con una serie de estimaciones demográficas, es decir, calcular cuántas personas son las que formarán parte del Estado mexicano, cuántas de ellas saldrán en determinado periodo, en un quinquenio o en un decenio, y formarán parte de este flujo de migrantes internacionales. Y es por eso que las estimaciones demográficas, básicamente lo que se calcula, por una parte, para saber la densidad poblacional y hacer los estudios o estimaciones de lo que será la población en el futuro, tiene que ver obviamente con la mortalidad, con los índices de fecundidad, con el envejecimiento y por ende también con el factor de migración. Y la segunda, también gran rama del uso de la prospectiva, tiene que ver con una serie de demandas de servicios públicos, producto precisamente de las movilidades poblacionales que existan. Y en este aspecto hay que ver crecimiento poblacional y cómo se actúa al respecto para generar, a final de cuentas, fuentes de trabajo, para proporcionar servicios de salud y para proporcionar servicios de vivienda. Estos son los dos usos de la prospectiva, y vamos a ver adelante una serie de ejemplos concretos de cómo se ha utilizado la prospectiva en estas dos situaciones, para cerrar precisamente con las posibilidades de generar prospectiva en otros asuntos vinculados con la migración. En primer lugar, el primer ejemplo que les traigo es de Víctor Manuel García Guerrero, que en 2014 básicamente realizó un análisis de los estudios prospectivos en materia poblacional generados por el Consejo Nacional de Población sobre las perspectivas que se tenían de la inmigración de mexicanos. Y en ese sentido, este autor básicamente utiliza sí una serie de modelos que tienen que ver con la prospectiva, pero también para su análisis se monta a una serie de perspectivas teóricas que fueron utilizadas por quienes estaban a cargo de CONAPO para hacer el cálculo de cuál iba a ser la proyección de los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos. En síntesis, les puedo comentar que básicamente este estudio es de carácter crítico y nos señalaba que en el caso de los estudios de población entre 2000, las proyecciones de población 2000-2050, hubo un error de cálculo, un error de variable tremendo. Se calculaba que aproximadamente en 2030, sería hasta 2030, que empezaría a bajar drásticamente el número de emigrantes mexicanos en Estados Unidos. Y como saben, hoy en día ya se maneja que existe una tasa de inmigración cero, es decir, que la misma cantidad de mexicanos que salen al exterior, la misma cantidad o una muy similar, está ingresando, está de retorno. Este es uno de los primeros estudios y básicamente pretendían determinar las tasas de migración futuras con Vicente Fox. Voy a saltarme porque me equivoqué en la numeración de las diapositivas. Estos eran los 4 escenarios que se generaron con esos estudios prospectivos en materia de población. El primer escenario estaba configurado por una economía alta y remesas constantes. El escenario B por una economía baja y remesas constantes.
El escenario C, que también es proclive, era economía alta y aumento de remesas, y finalmente el escenario D, economía baja y remesas que aumentaban. Estos estudios fueron, a final de cuentas, requeridos por el gobierno de Vicente Fox, porque él estuvo muy involucrado con lo que era la posibilidad de generar, ustedes recordarán, la enchilada completa, y necesitaban una serie de elementos básicos para poder negociar. Y con base en este estudio, Vicente Fox básicamente trató de vender en Estados Unidos la idea de que la inmigración mexicana disminuiría porque se iba a generar una serie de condiciones económicas que iban a permitir al país dar más oportunidades de desarrollo. Y ese fue el gran error de esos estudios prospectivos de la CONAPO, del Consejo Nacional de Población. ¿Por qué? Porque preveían que con Vicente Fox se iban a tener tasas del 6% de crecimiento. No ocurrió. De manera tal que en el periodo de Vicente Fox hubo gran cantidad de emigrados hacia Estados Unidos. Insisto, traigo este ejemplo para ver que si hay algún tipo de sesgo en los estudios, por ende no te va a generar una serie de escenarios en los que puedas trabajar al respecto. Y el segundo de ellos tiene que ver con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El estudio, encabezado básicamente por estos dos autores, hace un análisis de la migración de retornos en los países de la OCDE. Este es interesantísimo porque lo publican en 2008. La gran crisis económica de la que no hemos terminado de salir, precisamente tiene como epicentro el 2008. Y aquí evaluaron una serie de escenarios básicamente que tienen que ver con políticas migratorias, con el escenario económico y de qué manera los estados podían responder ante el retorno masivo, sobre todo a los integrantes de los países integrantes de la OECD, qué tipo de políticas tenían que aplicar ante el retorno masivo de migrantes. Lo maravilloso de este estudio es que, a final de cuentas, años después, vemos que permitió generar escenarios, no han sido aplicados, es diferente, pero dio la posibilidad para tener herramientas de generar políticas migratorias que pudieran ser un colchón ante el gran retorno masivo de migrantes. Hay que entender, a final de cuentas, que la prospectiva es un proceso metodológico. Y en este proceso metodológico tenemos que ver básicamente 4 grandes postulados. En primer lugar, como todo trabajo científico, se necesita un diagnóstico certero, determinar una serie de variables que son reales, que son factibles, que nos van a permitir entonces sí generar una serie de escenarios prospectivos que se podrían cumplir, y con base en eso entonces sí tener una estrategia para ser aplicada y afrontar los diferentes retos que llevan a cabo, a final de cuentas, lo que representan las migraciones, y por ende, ahora sí, actuar en consecuencia. Y en materia migratoria, estas fases prospectivas son las que les voy a presentar adelante. Primero, propuestas para ampliar el uso de prospectiva y no únicamente quedarse, insisto, en estudios básicamente que son de carácter demográfico. Número 1, es importante realizarlo de nueva cuenta porque, como les comentaba, los estudios prospectivos que se hicieron en materia de demografía hasta el año 2005, 2006, estaban sesgados, insisto, en la parte económica. Se pensaba, les reitero, que particularmente con el cambio de gobierno por antonomasia, con la alternancia, iba a haber mejores condiciones de vida para los mexicanos. Esto no ocurrió. Y tampoco fue previsto la gran crisis económica y su gran prolongación que estamos viviendo hoy en día en 2008. De manera tal que sí es necesario generar mejores mecanismos en materia de prospectiva, en lo que es el análisis, a final de cuentas, de lo que son las futuras tasas cero que se puedan vincular, porque, insisto, un México con tasa cero necesita una serie de políticas migratorias diferentes a que si tuviera una perspectiva de que en los siguientes 10-15 años se van a ir del país otros 10, otros 15 millones de personas. De manera tal que, insisto, se necesita particularmente retomar de nueva cuenta la importancia de lo que son las variables que sí son factibles, que deben de ser analizadas para generar mejores ejercicios de prospectiva. Les traigo estas dos fotografías no porque sea fanático ni del Partido de Acción Nacional ni del PRI, sino porque, por desgracia, en muchas situaciones los tomadores de decisiones o quienes las aplican toman de manera sesgada una serie de informaciones. En el caso de Felipe Calderón y en el caso del actual presidente,
atribuyen este fenómeno que les había comentado de la tasa cero básicamente a el trabajo realizado durante sus administraciones, es decir, que ya no hay tanta inmigración de mexicanos gracias al buen trabajo que se ha realizado en nuestro país. Y eso, les reitero, es una manera sesgada de entender lo que sería, ya ni siquiera perspectiva, lo que sería un análisis político, económico y migratorio. Hay una serie de situaciones básicas que permiten entender por qué hoy en día tenemos una tasa cero, entre ellos la economía de Estados Unidos que no termina por despegar, las políticas de inmigración restrictivas que existen en ese país, y sí ha habido también un cambio demográfico en nuestro país. Por desgracia, yo sé que ustedes no, yo sí, me estoy haciendo viejo, y eso significa a final de cuentas que la gran población, la gran mano de obra que necesitaba Estados Unidos, México va a llegar al punto en que no se lo va a poder proporcionar. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a dejar de recibir remesas? ¿Qué va a pasar con los migrantes que se encuentran en Estados Unidos? ¿Se van a quedar a vivir allá? ¿Hay si hay reforma migratoria o no hay reforma migratoria? Así es que ese tipo de situaciones son las que nos permiten entender por qué la prospectiva es necesaria. ¿Qué variables hay que considerar para hacer cualquier tipo de prospectiva, al menos en materia de migración? Uno, la situación política en México y Estados Unidos. No es lo mismo generar una perspectiva como sí lo generó Barack Obama de una reforma migratoria, hacer un análisis serio y saber que si hay una correlación de fuerzas en el Congreso que impida que se apruebe una propuesta de este talante por parte, insisto, del Congreso, generada por Barack Obama, nunca va a haber reforma migratoria. Tampoco es lo mismo tener un gobierno, en el caso de México, que le dé mayor interés y mayor peso a lo que son las políticas hacia los migrantes y hacia su diáspora en Estados Unidos. Número 2. Lo que tiene que ver con la economía, tanto de Estados Unidos como con México. Recordemos, México la mayor parte de sus exportaciones, la mayor parte de la actividad económica la tiene ligada con Estados Unidos. Sin embargo, les reitero, si seguimos partiendo del hecho de que en un año la economía va a despegar, estamos hablando de falacias. No hay elementos que nos permitan indicar que en los siguientes 2-3 años las condiciones económicas mejoren a como estaba antes de la crisis de 2007-2008. El clima antimigrante, como saben, no es únicamente el discurso del actual candidato del partido, bueno, eventual candidato del Partido Republicano, sino también está acendrado en lo que es la cultura estadounidense, lo que es la otredad, es decir, si no son como yo, white, el modelo es WASP, que es básicamente blanco, anglosajón y protestante, entonces me das miedo y no quiero que formes parte de mi sociedad. Esos elementos hay que tomarlos como variables. Otro elemento, el envejecimiento, bueno, en el caso de las ramificaciones familiares, yo lo reitero, si vamos a generar políticas desde el Estado mexicano en materia de migración, tenemos que considerar qué pasa si sí se lograra una reforma migratoria. ¿Qué pasaría, les reitero, si, que ya está ocurriendo, buena parte de la migración de mexicanos en Estados Unidos está envejeciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Van a retornar al país? ¿O se van a llevar de forma indocumentada a su familia para hacer las reunificaciones familiares? Todos esos elementos, insisto, son incidentes y necesitan ser tomados en cuenta. Y para finalizar en este elemento, bueno, ante el envejecimiento de inmigrantes va a haber menos remesas. Y estamos muy contentos pensando en que las remesas son factor de desarrollo para nuestro país. Y si en 10 años ya no se reciben estos 20,000 millones de dólares, ¿qué vamos a hacer para sustituir ese ingreso de remesas? El precio del petróleo todavía no supera los $30 de nueva cuenta. De manera tal que todas estas situaciones son variables que tienen que ser analizadas básicamente para señalar para tener una serie de elementos que nos permitan atender, por ejemplo, la migración de retorno. Y la migración de retorno, y este es el esquema básico para hacer una investigación al respecto. En primer lugar, hay que identificar todas las variables para generar diagnósticos certeros que nos permitan, a final de cuentas, generar escenarios prospectivos que permitan, a su vez, poner en práctica estrategias, llevar a cabo acciones y, sobre todo, revisarlas. Al final de cuentas, una política migratoria es una simple o una política pública más. Y en ese sentido, necesita todos estos elementos para tener, insisto, concordancia. Voy a cerrar
básicamente con otros procesos que en el caso de México se debe de tomar en consideración como posibilidades de estudio en materia de prospectiva. Primero, la migración de tránsito. En el caso mexicano, como todos sabemos, es paso obligado de Centroamérica hacia Estados Unidos. Las condiciones socioeconómicas en Centroamérica no van a mejorar probablemente ni en 5 ni en 10 años. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Únicamente generando una serie de políticas reactivas que impiden el paso de los migrantes y que impiden el acceso de los migrantes centroamericanos a la bestia. Cuando generas ese tipo de acciones y dices, señores, vamos a evitar que todos los migrantes, que ningún migrante suba a la bestia, lo único que generas, de acuerdo con el gobierno federal, es que les salvas la vida y que no hay mutilaciones. No es cierto. Lo único que generas es que encuentren otras vías para llegar a Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que van a pasar por otras poblaciones que tienen que responder a final de cuentas a la presencia de estos migrantes. De manera tal que, insisto, si no se piensa de forma prospectiva, se van a seguir aplicando medidas como el llamado Plan Sur, que desde hace 2 años mantiene el gobierno federal y que básicamente ha servido como un gran muro para evitar la gran cantidad de migrantes en Estados Unidos. Hoy en día, como ustedes saben, México está haciendo el trabajo sucio y se registran más deportaciones de centroamericanos provenientes que salen de México que de Estados Unidos. 2. Otra propuesta, turismo médico. En Jalisco ya se ha trabajado al respecto. Hay una gran cantidad de inmigrantes estadounidenses, pero también podría haber europeos, que ven a México como una opción para venir a atenderse. ¿Por qué? Básicamente porque los costos son más bajos. Y en ese sentido se pueden generar una serie, insisto, de proyectos aplicando la perspectiva para generar a final de cuentas condiciones propicias que permitan a final de cuentas generar más empleos para este país y que atienden uno de los fenómenos a final de cuentas que forman parte de la migración, que es en este caso la inmigración temporal por turismo médico. Y segundo, la inmigración de jubilados. Como ustedes saben, hay una serie de lugares en nuestro país, entre ellos propio Jalisco, que ofrecen grandes condiciones para aquellas personas provenientes de Estados Unidos, provenientes de Europa, que desean tener una vida, sus últimos años de vida plena, feliz, con servicios mucho más baratos, y en ese sentido no se están haciendo trabajos prospectivos. Así es que, en síntesis, les reitero, en materia de migración se puede generar una serie de medidas prospectivas para tener respuestas a mediano, a largo plazo, y no únicamente vivir en lo que es el pensamiento cortoplacista. Consideraciones finales. Retos a superar para que la prospectiva pueda formar parte de lo que es, a final de cuentas, la intencionalidad de generar mejores políticas públicas para atender procesos, y en particular el proceso o los procesos migratorios. 1. Quitarse la idea de que la prospectiva son espejitos. Hay muchos charlatanes que quieren vender proyectos prospectivos cuando lo único que realizan es algo que no es factible y que no cumplen con toda la metodología. Eso, por desgracia, ha pegado para que crezcan todavía más los estudios prospectivos. 2. Todavía hay mucha reticencia en la comunidad académica para entender lo que es la prospectiva. Se piensa que la prospectiva o es muy compleja o no sirve porque, como no es de carácter metafísico, filosófico, entonces pues no sirve, no vale la pena estudiarlo. Si no quitamos esos velos, va a ser muy difícil que la prospectiva, insisto, permee mucho más en lo que es la investigación y la academia. 3. La tentación de la inmediatez por parte de tomadores de decisiones, que es mucho más fácil generar un plan frontera sur para bloquear, por petición de Estados Unidos, el ingreso de centroamericanos a los Estados Unidos y tener a México como muro de contención, o mejor generar un proyecto a largo plazo que te permita generar condiciones para darle gobernabilidad a lo que son los flujos migratorios, porque esos no se pueden interrumpir. Lo lamento, no sé quién les vende esas ideas a nuestros gobernantes, pero eso no funciona. Y finalmente, si no se elimina también este egoísmo de algunos elementos que ejercen la política de forma profesional,
si no lo podemos eliminar a través de la participación de la academia, de la sociedad, para que tomen decisiones a largo plazo, sin importar que a ellos no les den la plaquita o les den la corona de guirnaldas, no sé si es de guirnaldas, pero si no les dan la coronita, no lo hacen. De manera tal que si no modificamos esos cuatro elementos, los estudios de prospectiva, por desgracia, difícilmente van a seguir avanzando. De nueva cuenta, agradezco mucho su participación y por favor, gracias. Gracias al doctor Méndez Bravo. Y para continuar con los comentarios, vamos a tener la participación de la doctora Magda Yadira Robles Garza, quien es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y especializa en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y fungió como directora del programa de licenciatura en Derecho de la Universidad de Monterrey. Muy buenas tardes, doctora. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación del maestro Zidane que me hiciera llegar y la presencia también aquí del rector, de nuestro rector, doctor Pariente, también muchas gracias, y a mis amigos todos del CONTAB, también muchas gracias. Y bueno, qué buenísima conferencia, ¿no? Me gustó bastante, quedó complacida, quedó bien, quedó contenta, estaba un poco nerviosa. Nerviosa porque yo creo en la prospectiva, o sea, yo creo en los estudios de la prospectiva, yo creo en la herramienta como tal y de sacarle el mayor provecho. Y quisiera que mi intervención tuviera como tres momentos, doctor. Primero, quiero señalar los puntos que me parecieron los más importantes de rescatar. Segundo, mencionar dos o tres cosas que creo que la perspectiva puede ayudarnos para los estudios de derechos humanos. Y luego tengo preguntas. Y como el doctor Zidane ya me dio permiso, ya me dijo que sí puedo preguntar y les voy a ganar el turno de la voz, tengo por ahí unas preguntas. Bueno, primer punto. Me parece que es muy feliz la presencia o el uso de la prospectiva, sobre todo porque habla de un futuro deseable, ¿sí? Como estudiosa de los derechos humanos, como preocupada por los derechos humanos, nosotros siempre pensamos en lo que debe ser, ¿sí? No nos podemos quedar en el terreno de los hechos, lo comentábamos hoy en la salida, le decía a mi amigo Cirno. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en derechos humanos pensamos en el futuro deseable, ¿no? Los derechos humanos fueron luchas históricas que nos trajeron una redignificación de la persona, nos trajeron las ideas de democracia, nos trajeron muchas cosas. Y entonces, en ese sentido, yo veo una feliz compatibilidad entre el estudio prospectiva y cómo hacer posible precisamente los derechos humanos. Veo que pues la fatalidad que menciona, doctor, pues lo veo comparado con la realidad, ¿no?, de los derechos humanos y la realidad del país. Entonces, en ese punto es algo que visualizo positivamente. ¿Por qué? Porque es una manera de fijar el papel trascendental que para entender el futuro juegan los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos se nos presentan como los ideales, el ideal de justicia, el ideal de libertad, el ideal de una sociedad igualitaria, el ideal de proteger a los más vulnerables. Y en este sentido, creo que los migrantes, para enfocarnos al grupo específico que es objeto de su estudio, creo que entonces que en este punto nos puede ayudar mucho la perspectiva en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Me parece también que es importante el enfoque de las migraciones, los cuatro enfoques que hace: el internacional, el nacional, el que hay entre estados y digamos que el que se queda a vivir, ¿verdad? Lo vivimos en Nuevo León, yo soy de Monterrey y tenemos un problema muy importante de migración que ya se queda a trabajar
en Nuevo León, ¿sí? Haciendo ya a más de 300,000 personas y ha tenido un crecimiento tremendo. El problema no es tanto el tránsito, sino los que se quedan a vivir. Las condiciones de la ciudad, económicas y laborales, propician ya la localidad, ¿no? La localidad, y entonces forman parte ya de nuestra sociedad. Y me parece también importante los retos que plantean, ¿no? Los retos en materia migratoria. Me parece muy importante el tema del crecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando que no nacen niños, ¿sí? O sea, ya no tengan niños, por favor, o sea, hagan niños, porque, ¿verdad? Bueno, yo voy a Monterrey. Es un tema importante, ¿sí? No están haciendo niños y entonces estamos pensando, o tenemos que pensar con este estudio de perspectiva, tenemos que pensar que la población está envejeciendo. Es un dato importante. En México ya está plenamente, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO ya está dando los señales de alarma, ¿no? Del envejecimiento de la población, y entonces creo que aquí la perspectiva nos tiene que decir mucho sobre cómo enfrentar este problema. Y con el envejecimiento viene un tema que a mí en lo particular me parece muy importante, que es el de la salud. Entre más personas mayores seamos, más medicinas necesitamos, más hospitales, más médicos, y es un problema de salud, y por lo tanto es un problema de presupuesto, y por lo tanto es un problema de política pública. Entonces por ahí hay que también utilizar este punto. Bueno, por aquí creo que me parece increíble todas las aportaciones de su ponencia, doctor, y ahora quisiera pasar al segundo punto, que es lo que creo que pudiera ahondar para la investigación. Y lo anoté porque me lo voy a llevar de tarea, o sea, lo voy a hacer. Me parece que pudiéramos incluir en la perspectiva, no sé qué opina usted, que los derechos humanos sean fuente de análisis para las políticas públicas. Y me refiero al aspecto del marco constitucional, que como saben todos ustedes, a raíz de la reforma del 2011 hubo un cambio importante en materia de protección de derechos humanos en México, pero sobre todo la inclusión del marco internacional. Tenemos ahora convenios, tratados internacionales que hacen obligatorio al Estado de ciertos estándares, y en materia migratoria están muy claros ya definidos tanto por la Suprema Corte, y aquí yo agregaría, doctor Tomás, bueno, ya me dijo que Milton, porque dice que cuando dice Tomás parece que lo están regañando. A mí me pasa lo mismo con el MAC, así que bueno, doctor Tomás. Entonces, creo aquí que el doctor Milton, creo aquí, es que no voy a regañar. Es que no voy a regañar porque sí, faltó, creo que pudiéramos incluir todos los casos que la Corte Interamericana está manejando recientemente en lo que debe el Estado hacer para proteger los derechos migrantes de las personas en tránsito o que entran al país de manera permanente. Y aquí, bueno, yo quisiera destacar 2 o 3 casos, por ejemplo, el caso Tibi contra Ecuador, el caso de masacre desde una población en Venezuela, y hay un caso muy interesante que es el de republicanos y haitianos contra el Estado de Guatemala. Ahí la Corte, por ejemplo, fijó criterios muy puntuales en tratamiento de mujeres embarazadas, niños no acompañados de un menor, y el caso Tibi es el caso muy importante porque habla de la salud. Es obligación de las autoridades que reciben a los migrantes de hacer tránsito o definitivamente procurar los servicios de salud. Y eso tiene un impacto increíble en materia de política pública y por lo tanto en materia de sanidad, ¿no? Y creo entonces que, bueno, si tomamos toda esta fuente internacional como referencia en los estudios de perspectiva, nos pudiera dar otro cuadrito o 2 cuadritos más de los que puso ahí en la tabla, ¿verdad? Creo también que yo acentuaría en un enfoque que son los derechos de las personas en tránsito. Me parece muy grave porque son personas que no tienen idea de quedarse aquí, de estar en la ciudad,
ni de ser tamaulipecos, ni neuroneses, no. Son personas que tienen un rumbo, ¿verdad? Un objetivo, pero sin embargo son objeto de victimización, de violencia, incluso violencia sexual, etcétera, todo lo que tiene que ver. Entonces a lo mejor yo acentuaría, me llevo esa tarea porque me preocupa mucho el tema de los migrantes en tránsito, que no veo que es muy serio. Y bueno, para el caso de Tamaulipas, pues yo les dejo aquí la tarea. Y creo que ya acabó. Derechos de responsabilidad. Ok, ahora vienen mis preguntas. Este modelo de integración que usted presentó, ¿qué elementos debe contemplar para la protección de derechos humanos en política migratoria, específicamente centrados en los migrantes en tránsito? ¿Cuáles serían sus ideas? Y la otra pregunta es, ¿cómo puede ayudar? Hay un problema muy serio en México de que no podemos, lo dijo el doctor hace rato y tiene muchísima razón, no podemos enfrentar un problema porque no tenemos un diagnóstico real, y para eso son los estudios que nos ayudan mucho. Pero el diagnóstico real es muy difícil de llevarlo a cabo porque, por ejemplo, la gente pues no denuncia, la gente no, si es víctima no va y hace una denuncia, y si hay un registro, por ejemplo, nacional de víctimas o estatal de víctimas, no recoge todos los datos de la persona. ¿A qué me refiero? Edad, tipo de violencia, si es víctima directa, víctima indirecta, víctima potencial. No nos dice qué características tiene la población para poder entonces tomar la acción preventiva. ¿Cómo la perspectiva pudiera ayudarnos a hacer un diagnóstico más real? Yo sé que el tema de que la gente no denunciamos o que no hacemos esto complica la situación, pero la perspectiva, ¿cómo pudiera ayudarnos a hacer un diagnóstico? Y mi tercera y última pregunta tiene que ver con un tema que es ¿cómo puede ayudarnos la perspectiva para luchar contra la discriminación y sobre todo de grupos vulnerables como son los migrantes? Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su presencia. Un aplauso otra vez al doctor Milton, por favor. Doctora, le agradezco mucho por regañarme y por ponerme a pensar más. Empiezo precisamente con la parte legal. Los estudios de análisis prospectivo te permitirían, al final de cuentas, generar una serie de escenarios en los que tienes que aplicar una estrategia, y esta estrategia a su vez lleva una acción. Esta acción puede ser una normatividad o una serie de programas. No hice mucho énfasis en necesariamente que se creen nuevas leyes, por desgracia, al igual que en otros países del mundo. En México se tiende a la sobrelegislación, cuando a veces lo que se necesita, que era lo que platicábamos, era aplicar lo que ya existe. En el caso particular de la migración, a partir de los terribles sucesos de 2010 en San Fernando, se aprobó precisamente de manera posterior, un año después, lo que es la nueva ley de migración. La primera, de hecho, ley de migración en nuestro país, porque antes teníamos básicamente una ley general de población. El grave problema, insisto, de pensar a corto plazo es que esta ley, con todo y sus algunas ventajas que tiene, fue, insisto, producto de esta grave crisis en materia de derechos humanos en nuestro país. Y no se planificó, no se pensó, no se tuvo pensamiento prospectivo para pensar que al final de cuentas las realidades que enfrentan los migrantes van más allá que lo que se llega a dictaminar en cierta legislación. Así es que en ese sentido, como parte del modelo, definitivamente se tiene que incorporar como variable, en primer lugar, los tratados a los que, por cierto, México ya saben que le encanta firmar todos los tratados en materia de derechos humanos. El problema es su implementación, que por desgracia no necesariamente estamos preparados y nos comprometemos a algo, que es bueno comprometerse, pero a veces no podemos encajar lo que se aprueba en el marco internacional para después tratar de internalizarlo. Pero sí, es una variable que tiene que ser considerada y que de hecho hoy en día obliga a nuestro país, a final de cuentas, a tomar una serie de medidas en favor de los migrantes. De manera tal que sí, completamente de acuerdo con usted, doctora, se necesita tomar como variable lo que es la parte legal.
en materia de lo que es, al final de cuentas, la gestión de la migración. La gestión de la migración se puede mejorar mucho, insisto, si se tuviera un pensamiento prospectivo, porque si se toma en consideración, insisto, el resto de los elementos, de todos los elementos que llevan a cabo, al final de cuentas, una serie de políticas públicas o programas públicos, tenemos que entender las diferentes dinámicas. En materia de migración internacional, la potestad sí la tiene el gobierno federal, pero es imposible que un gobierno federal aplique si no hay la participación, obviamente, de los diferentes estados que forman parte de México. Por desgracia, en este país, como saben, o en otros, no solamente se piensa a corto plazo, sino que también hay una serie de enconos que por colores partidarios, por enemistades o por simple ineficiencia no se colabora a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel federal de manera coordinada. Así es que en ese sentido, generar una serie de gestiones que permitan un mejor trato en materia de derechos humanos a los migrantes ha sido un gran lastre para nuestro país, en el sentido de que no por la obligación que tiene como Estado, México, sino por todos los problemas que existen. Con esto creo que lo podré ilustrar muy bien. El Instituto Nacional de Migración, como saben, es el encargado básicamente, sí, de hacer detenciones, sí, de gestionar los flujos migratorios, pero a este Instituto Nacional de Migración se le otorgan algunas facultades en la nueva ley de migración, pero no se pensó de forma prospectiva. ¿Cómo le otorgas más dientes a un instituto que está podrido? Un instituto que no tiene los suficientes recursos, un instituto cuyo personal ha sido constantemente señalado de violaciones a los derechos humanos, y después de la aprobación de dicha ley, esto no ha mejorado. ¿Por qué? Porque no se piensa en todos los demás factores que se necesitan para generar una institución que permita también que coadyuven el respeto a los derechos humanos. De manera tal que en ese sentido hay muchos retos y muchas variables que se deben de tomar en consideración para generar, insisto, de la perspectiva, mejor respeto a los derechos humanos de los migrantes en tránsito. Y precisamente con esto concateno las tres preguntas. Son muchos los retos que hay que trabajar en materia de migración. Doctora señalaba que en el caso de Nuevo León en particular, también hay muchos inmigrantes que llegan con intención de pasar a Estados Unidos. No pueden. Y como no se tiene un pensamiento prospectivo, se piensa que desde el gobierno federal, pues bueno, que se hagan bolas en Nuevo León. ¿Para qué generamos una serie de condiciones que a lo mejor cambien el día de mañana? Eso es no pensar con perspectiva. A final de cuentas, la crisis económica con la que estamos viviendo, yo le reitero, no va a mejorar a los niveles que teníamos en 2007, 2006, en 2, 3, 4 años. Si se piensa al menos a corto y a mediano plazo, se generarían una serie de políticas para atender lo que es, a final de cuentas, una serie de problemáticas. Porque recuerden, si no atendemos a esta población que está atrapada, por así decirlo, o que se ha quedado estancada en Nuevo León, se vuelve carne de cañón y pueden ser tomados incluso por el crimen organizado para que sean parte, a final de cuentas, de sus actividades. Así es que, reitero, si no se piensa más allá, si no se trabaja para tener un mejor futuro, entonces tenemos lo que por desgracia estamos viviendo hoy en día. Continuamos con sesión de preguntas de nuestro público. Sí, adelante. ¿Cuál es el mejor torero del mundo? En este momento o del siglo XX. En este momento y en cada momento es el que alcanzamos a ver cuando tenemos 20 o 25 años. Son muchos los mejores toreros del mundo. Y son muchos los grandes problemas de todas las épocas. ¿Cuáles son los grandes problemas? Los que vivimos, los que nos toca vivir. Migrantes somos desde que salimos de África hace rato. Todos somos migrantes. Yo soy migrante, mi padre fue migrante de un estado a otro, mi abuelo también, y no sé cuándo más atrás llegaron de otros lugares, y los aztecas y los nahuas llegaron también hace 10.000 o 15.000 años. Todos somos migrantes. En el principio de mi vida profesional me tocó, afortunadamente, conviví con sociólogos, antropólogos, demógrafos, casi todos ellos jesuitas. Y
me hicieron ver que los migrantes eran, entre otras cosas, gentes valientes. Gentes que no solo se arriesgaban para salir de su lugar donde estaban en ciertas comunidades, para ir a buscar y para ir a aventurarse, pero iban con su cultura, con la fuerza de sus manos y con su entendimiento. Los migrantes son valiosos, siempre han sido valiosos. A veces me parece que a los migrantes los tratamos como una problemática, ¿no? Me parece que no es por ahí, ¿no? Como se habla también de los ancianos. Los ancianos son un problema si todos los ocupamos. Los ancianos tienen tal cantidad de cosas que darnos que podrían resolver muchos de los problemas que tenemos los nuevos ancianos si le hiciéramos caso, si los tomáramos en cuenta. Si así como en casi todas las épocas de la historia el anciano se le consideró como un ser valioso, como un ser sabio, como un ser que tenía mucho que dar, ahora los tenemos anatematizados. Lo mismo creo que pasa con los migrantes. Creo que nuestras leyes tienen que considerar que unos y otros son valiosos y cómo aprovecharnos de ellos para que nos ayuden a resolver nuestros problemas. Es una breve reflexión. Muchas gracias. Definitivamente concuerdo con usted en todo lo dicho. Gracias. Sí, bueno, definitivamente en esos días que hemos estado viendo de perspectiva, yo no soy en esa maestría, pero tengo gusto y privilegio de estar tratando con el doctor Zidane, mi director de tesis, y he ido aprendiendo pues, en ese enfoque. Definitivamente la perspectiva nos va a permitir lo que sea aquí ingeniero, de ver lo que llamamos problema como oportunidades. Sí. Bueno, yo quisiera comentar algo y saber cuál es su pensamiento sobre esto. Yo soy epidemiólogo, muchos años me dediqué a eso, y a mí me preocupa, o sea, no deja de preocuparme, a veces hasta tengo síntomas físicos de la preocupación cuando veo cómo con tanta indiferencia se ven las complicaciones que pueden tener los movimientos migratorios. No me refiero a estos obligados, sino a veces, por ejemplo, ahora que vino el Papa, que vinieron gentes hacia Juárez y habiendo un problema como el que hay en Brasil que puede haber las Olimpiadas o no sé qué va a haber. Bueno, y estamos en medio de una epidemia de Zika que es una nada más de tantas que va a haber. Entonces, ese tema de las epidemias relacionadas a la inmigración creo que es muy delicado y se ha visto como restrictivo, como amenaza de vigilancia climática internacional para restringir ciertos movimientos, pero no se ha visto como apoyo, porque son enfermedades transmisibles, pero hay otras que no son transmisibles. ¿Qué hacen los diabéticos, los hipertensos y otros enfermedades que andan en diferentes lugares del mundo? Eso impide que se muevan más. Entonces, creo que está ligado a los derechos humanos, porque la salud es un derecho humano y debería ser más allá de las fronteras. Aquí en Tamaulipas hay acuerdos para que los enfermos de SIDA que vienen para acá o que de aquí van para allá sigan su tratamiento, pero no debería estar restringido eso ni a la frontera, debería estar en todo el país. Aún en condiciones de estas de migración irregular, ilegal que hay, porque ellos se vuelven transmisores y un problema para los que supuestamente están allá. Es el problema que tengan ellos, es el problema de todos, si es que lo vemos como problema. Lo mismo pasa con la cuestión de la educación, porque ¿cómo es posible que alguien tenga que suspender sus estudios porque va a trabajar y va a estar en 5 meses? Los sistemas educativos también deberían ser tecnología para ello, para continuar los estudios. Lo de vivienda igual. En Reynosa tenemos problemas, por ejemplo, Reynosa está creciendo como Altamira en un momento, y toda esa presión sobre las ciudades. Creo que en la mañana hubo un evento sobre el impacto de la industria petrolera, es decir, del mundo petrolero sobre las ciudades. Bueno, pues igual la migración sobre estas ciudades, Reynosa, Matamoros, espero que si no estamos preparados, no hay y de convertir estos supuestos problemas que no se pueden evadir, que van a estar representados en oportunidades. Entonces, pues yo quisiera saber su pensamiento sobre estos temas de salud,
educación y de desarrollo urbano. Muchas gracias. A los migrantes. Qué amable. Curiosamente, en materia de salud, en algún momento el gobierno mexicano, en la década de los 90, finales de los 90, sí tuvo un pensamiento, ya no digo prospectivo, pero sí vieron más allá de un sexenio, porque precisamente recordarán que la década de los 80 y la década de los 90 estuvo muy marcada por lo que era el SIDA, y gran cantidad de mexicanos que trabajaban en Estados Unidos y que sí podían regresar a su país de origen, a sus comunidades de origen, tenían relaciones sin protección en Estados Unidos y contagiaban a sus esposas. Se pusieron las pilas, generaron una serie de programas de difusión, una serie de capacitaciones en clínicas locales y permitieron al final de cuentas detener lo que habría sido en determinado momento un gran problema de salud en este país. Eso no se ha visto en otras situaciones. Por ejemplo, en Zika, por ejemplo, con H1N1. No se piensa en materia de salud y cuando se llega a hacer, se realiza desde la perspectiva de seguridad, y creo que eso es un grave error, porque si únicamente nos enfocamos a tratar desde el punto de vista de la seguridad a lo que son los desplazamientos humanos, a lo que son las migraciones, lo único que generas es un discurso de odio, de otredad, de discriminación, de no acceso a final de cuentas, lo que es el respeto a los derechos humanos. Pero sí, definitivamente también la salud tendría que ser otro elemento para tomar en consideración, para evitar lo que se denomina desde hace ya varias décadas, que se está esperando, que sea la gran pandemia en el mundo actual. Recordemos que en 2009 nos quedamos varios en nuestras casas resguardados porque decían que el H1N1 ahora sí era la gran pandemia. Sin embargo, en ese sentido sí se tiene que trabajar también de manera, insisto, retrospectiva, pero no en el sentido de decir, bueno, es que no hay que dejar pasar a todos los centroamericanos, porque son netamente un foco infeccioso. De hecho, los flujos migratorios regulares son mucho más amplios, los regulares, producto de comercio, producto de actividades académicas, etcétera, entre México y Estados Unidos, que los propios flujos de migrantes centroamericanos por paso en nuestro país. Y a pesar de que sí existen algunas acciones para detectar posibles problemas de brotes infecciosos, no son lo suficientemente bien acabados como para tomarlos como la epítome de pensamiento prospectivo. Así es que sí se tiene que trabajar. Yo les reitero, qué bueno que se está generando esa opción a raíz de esta Semana Nacional de Prospectiva. Es que si pensamos en futuro y cómo debemos de trabajar para lograr ese futuro que deseamos, es factible, es posible. Simple y llanamente tenemos que quitarnos con una serie, insisto, de tabúes y de pensar que lo más fácil es, a final de cuentas, tomar decisiones en este momento para que mañana me den, insisto, mi medallita de oro y no me importa las generaciones que vienen después. Si no modificamos eso, estamos en riesgo, incluso ustedes lo saben como humanidad. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios y para continuar quiero pedirle a nuestro señor rector pase con nuestro invitado a hacer entrega de un reconocimiento por la participación de esta tarde. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí, muchas gracias al doctor Muñoz Bravo por esta conferencia. Un aplauso para él. Por favor al doctor Zidawi que nos haga el honor de entregar el reconocimiento a nuestra invitada el día de hoy. Muchas gracias, doctora Rosa. Bien, y sin más por el momento, agradecemos su presencia en esta tarde. No sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una nueva sesión de este seminario con el tema Incertidumbres, Paradigmas y Futuros. Esperamos contar con su presencia y que tengan muy buena tarde. Gracias por acompañarnos.